la reflexión del momento, diálogos y desafíos desde la cruz. Ayer, el último jueves de la vida de Jesús se caracterizó por el cumplimiento de un gran deseo: participar de la Pascua. Allí se suscitó una lucha de todos los tiempos, la llamada lucha por el poder. Los discípulos querían que Jesús identificara quién sería el mayor. Jesús terminó la revuelta modelando el poder que caracteriza a los hijos de Dios, que estén dispuestos a hacer la tarea de los esclavos, que limpien los pies. Por eso tomó la toalla y puso agua en el lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Dispónganse a que yo los limpie. Sean humildes y entiendan que es necesario que hagan como yo os he hecho con ustedes. Aprendan la lección todos aquellos que siguen luchando, jugando o abusando del poder. Entiendan que el poder no reside en servirse a uno mismo, sino en servir a los demás. Luego ocurre algo inesperado. La traición es descubierta. Tenía nombre, se llamó Judas. Es importante saber que todos los actos de traición tienen un precio muy alto: el suicidio, muy especialmente el de la conciencia, aquella que constantemente martilla, aquella que señala. Porque ciertamente, aunque recibiera la indulgencia de Jesús, Judas realizó su acto porque tenía ese afán, que también es afán de todos los tiempos: el amor al dinero. Posteriormente se concretiza la gran confabulación. Como muchas confabulaciones, la realizaron de noche y a puertas cerradas. Allí el Sanedrín acordó enviar a Judas para que le identificara a Jesús con un beso y proceder a arrestarlo. Luego fue llevado a esas juntas, esas élites, esos grupos directivos. Algunos le llaman sesiones ejecutivas. El nombre que tenía en aquel entonces era el Sanedrín, donde líderes religiosos, representantes oficiales del sistema religioso, vestidos de santurrones y llamados celosos de la ley mosaica, se aprestaron para acusarlo de blasfemo y pedir la muerte por crucifixión. Cobardes, individuos preñados de complejos e inseguridades, que para tener fuerza se unen en grupo y llevan a cabo las más maquiavélicas acciones, humillando y deseando lo que ellos jamás desearían para ellos mismos. Los participantes de esos actos, movidos por una pobreza de espíritu, tendrán una sentencia de por vida en las memorias recurrentes que trae el pensamiento, registrado en tiempo y espacio, y en espera del escatón y de la justicia divina, de la cual nos habla el profeta Isaías, capítulo 56, verso 1, al decir: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Pero hoy es viernes, día de la conmemoración del acto vicario de Jesús,
Recordamos el sacrificio y la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como es tradición y muy bien, de manera excelente, han realizado estos hermanos en todo este culto. Recordamos los últimos momentos donde Jesús experimenta la más cruel humillación, el más intenso dolor producido por las espinas, por los clavos, pero más aún aquel dolor experimentado por los sentimientos de abandono, la violencia y la humillación de la crucifixión, y finalmente la experiencia de la muerte. En cierta forma, nos convertimos en espectadores de un vil asesinato previamente planificado y llevado a cabo por el Imperio Romano, con el aval de la Corte Suprema de los Judíos, el Sanedrín, compuesto en ocasiones de hasta 71 jueces. La dramática experiencia del Calvario en la vida de Jesús crucificado ha tenido a través de todos los tiempos un valor de carácter trascendental, y a mi modo de ver lo sigue teniendo para la humanidad contemporánea. Todavía emergen voces, diálogos y desafíos desde la cruz. Vivimos en tiempos de extremada violencia. Tal parece que no es suficiente con los tsunamis que emergen de la naturaleza, sino que a cada país nos ha tocado experimentar una oleada gigante de violencia en nuestras calles día a día. Jesús de Nazaret fue asesinado por un imperio opresivo en una colonia judía, acusado de sedición y blasfemia. La muerte del inocente por excelencia denuncia todas las muertes. Jesús murió para desenmascarar el pecado y evitar la muerte de otras personas inocentes. La cruz representa la muerte para evitar todas las muertes. Jesús se identifica con todas las personas crucificadas de nuestra sociedad. En un país de crucificados, la cruz de Jesús es cada día más pertinente. Jesús está co-crucificado con las víctimas de la violencia en esta nuestra amada sociedad puertorriqueña. Ya es hora de que las iglesias de todas las denominaciones retomemos como imperativo la enseñanza de valores, la educación para la paz y la denuncia profética como características esenciales de nuestra naturaleza. Tronamos en contra de los juegos de azar, pero callamos ante la injusticia, ante la corrupción y la violencia, y nuestro silencio nos convierte en cómplices de la maldad. Se hace imperativo como iglesia que podamos ciertamente proclamar la santidad de la vida, que la vida es sagrada, que es un don de Dios y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a dañar o a quitarle la vida a nadie. Como iglesia debemos renovar el compromiso en favor de los crucificados que viven alrededor nuestro. Ellos, aunque últimamente está de moda de algunos ponerle el adjetivo de personas tóxicas, ellos son nuestro prójimo, el prójimo por los cuales Cristo murió en la cruz. Recordemos pues entonces algunos diálogos que ciertamente se conviertan en desafíos que ocurrieron en el drama de la crucifixión al pie del Calvario, y su pertinencia para todo tiempo y cultura, inclusive para
para nuestro Puerto Rico de hoy. Lo cierto es que el mundo sin Dios, más allá de su progreso material, más allá de la ciencia y más allá de su progreso tecnológico, es un mundo fragmentado en individuos cuyas vidas se encuentran centralizadas en su yo y lejos de Dios. Es por eso Dios, en la persona de Jesús, ha desarrollado el más hermoso proyecto, el proyecto que dio inicio en el Gólgota. Reinició también allí, en el escenario del Gólgota, el diálogo perdido, cuando allá en Génesis le preguntó al hombre: ¿dónde estás tú? Y este había comenzado mediante la tragedia de la desobediencia y del caminar sin Dios. Quien muere en el Gólgota es el Verbo. Es la palabra que busca iniciar un nuevo diálogo con valor eterno. Esa palabra es palabra de vida. Hace posible el establecimiento, el puente entre el espacio. Hace posible ciertamente un nuevo diálogo, el diálogo redentor. El Dios que habla lo ha hecho de variadas maneras en el pasado y lo sigue haciendo hoy, más aún desde el escenario trágico y cruel de la crucifixión. Recientemente apareció en las redes sociales una aparente afirmación atribuida al Papa, en términos de no estar de acuerdo con el triunfalismo que la tradición de la Iglesia en torno al Domingo de Ramos y esa exposición de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. De manera similar se ha hecho con la celebración en este día, centrando la celebración en la cruz de manera subliminal, adornando incluso a la cruz con rosas, con capullos y otros adornos. Una teología correcta y de gran profundidad nos recuerda que la cruz no es tan natural y gloriosa como se hace parecer en la tradición cristiana. La cruz en la iglesia simboliza una contradicción que se adentra en ella a partir del Dios que fue crucificado fuera del templo. El símbolo de la cruz en la iglesia nos remite al Dios que fue crucificado no entre candeleros sobre un altar, sino entre dos ladrones en el Calvario de los perdidos. En una cruz que significa morir maldito, morir sin salvación, y que posteriormente entonces fue convertido en símbolo de redención, y es el que hemos adoptado en nuestra fe cristiana. A Cristo, un rey de paz, se le viste con una capa de general de un romano, de un reino de violencia. A él, rey de la libertad y del respeto al derecho ajeno, se le envuelve en un trapo provisto por un régimen invasor, opresor y totalitario. Es un sarcasmo del odio envolviendo a en la cruz. El ser humano ve a Dios, pero también se ve a sí mismo, porque la cruz y su escenario ofrecen un cuadro en miniatura del mundo. En el escenario del Calvario se van levantando tres cruces y han puesto a Jesús en el centro y entre dos ladrones. Decía un ex profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, conocido por su pastora y también por
el compañero José Alicea, el doctor Cecilio Arrastía, citando la novela La Hora 25. Y cito: para castigar a un inocente los jueves, tienen por costumbre rodearlo de dos culpables, dos ladrones de fama conocida. El truco clásico para distraer la atención. Pero cuando terminó la ejecución, realmente solo recordaban a Jesús. Interesantemente, el psicólogo estadounidense Noam Chomsky apunta a 10 estrategias de manipulación con que los líderes y los gobernantes manipulan el pensamiento de las sociedades. Así también el Imperio Romano, así también los judíos que le condenaron quisieron hacer con Jesús. Pero esa centralidad ha quedado como un mensaje con valor trascendental para aquellos que luego tuvieron la experiencia hermosa de la resurrección, como también para nosotros hoy. Cristo en el centro del escenario del Gólgota siempre es un Cristo que no está en los márgenes, en los rincones o en algunos lugares ocultos donde se ejerce el poder. Es el Cristo de los montes, de los centros, de las auroras, de los comienzos. Y desde ahí brotó aquella palabra que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabía María? ¿Qué sabían los discípulos? ¿Qué sabían los judíos? ¿Qué sabía el Sanedrín? ¿Qué sabían los líderes y soldados romanos? ¿Qué sabía Roma? ¿Qué sabía el Senado? ¿Qué sabía este representado en Pilatos? ¿Qué sabe? Lo sé todo. ¿Qué sabe Anita Cassandra? ¿Qué sabe Walter Mercado? ¿Qué sabemos realmente? Cuando se miente tanto y se oculta tanto y se manipula la información para algunos lograr sus propósitos egoístas. ¿Qué sabemos? Si incluso los expertos en el comportamiento humano dicen que la mayor parte de nosotros se da a un nivel subconsciente e inconsciente. Aún así, perdónanos, porque no saben lo que hacen. En variedad de ocasiones se actúa conscientemente y en otras de manera inconsciente. En otras, como aquellos que planificaron la muerte de Jesús, actuaron sin medir las consecuencias que tendrían que afrontar posteriormente. El apóstol Pablo recogió un pensamiento similar cuando dijo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mientras tanto, nuestro marco de referencia debe ser Jesús, pues Él nos ofrece no las verdades relativas, sí la verdad que libera. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El amor de Jesús, amor que perdona, amor que restaura. Sin perdón la vida se convierte en un archivo de odio, de resentimientos y de venganza, que vemos constantemente a diario esos comportamientos
en las noticias de nuestro país. El individuo vive siendo víctima de lo que ha sembrado dentro de sí mismo. Es necesario perdonar. El sociólogo chileno Humberto Maturana dice: el problema de este mundo es que nos resistimos a amar. Y hay que amar, porque amando se perdona. Perdonar es recrear, es poner en la misma condición. Así recordamos aquella parábola que él había enseñado. Sobre la parábola la titulamos El Hijo Pródigo. Pero realmente de quien habla la parábola es de Dios y de su carácter. El Padre que ama, el Padre que perdona y el Padre que restaura. El perdón es necesario, el perdón sana. Si Dios nos ha perdonado, hermanos, el desafío continúa. Amemos. Perdonemos a los demás. Y también perdonémonos a nosotros mismos. Por incluso cuando evocamos, pero es que lo que nos hicieron, recordamos y sale a flote las heridas. Aún con las heridas de las espinas, de la flagelación y de los clavos, Jesús nos recuerda que debemos perdonar. Perdonemos siempre, porque ciertamente no sabe lo que hace. El que hace mal, el que hace daño, el que hiere, el que humilla, el que persigue, el que discrimina, no sabe realmente lo que hace. Sabrá el interés que tiene en el momento y que quiere obtener ese interés, pero no sabe el costo de su acción. No solamente Jesús nos brindó esa hermosa palabra, sino que ante la solicitud de uno de los que estaba en la cruz, quien reconoció que quien estaba muriendo allí era el Hijo de Dios, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo cual Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está bien que Jesús le ofrezca un lugar especial a un ladrón, no solo su reino, sino el paraíso. Y el paraíso, para entenderlo en el contexto judío, es el lugar central en un hogar judío, un lugar especial. Jesús no es fiscal, sino abogado defensor, y su padre el juez. Mire qué manía tenemos los puertorriqueños, que cuando no estamos recetando, estamos haciendo jueces y juzgando a todo el mundo por cualquier cosa. ¿Quiénes somos para juzgar la vida de otros? Si el más vil ladrón es objeto de la gracia de Dios. No es muy cierto a nadie, ni excluyamos a nadie. Él nos enseñó que su gracia no solo era para los judíos, sino también para los gentiles. Proclame, viva en la gracia de Dios, ame a todo ser humano y deje que Dios sea el juez. Decía Mateo: no necesariamente entrarán los que son, porque los que no son los que son para Dios. Y esta es una paráfrasis de Mateo capítulo 25. Luego, mirando a la mujer, le dijo: mujer, he ahí tu hijo,
he ahí tu madre. Las familias están seriamente atacadas. Experimentan momentos de situación antes no imaginables. Infidelidad, violencia intrafamiliar, mujeres maltratadas, hijos maltratados, envejecientes maltratados, incluso hombres maltratados. Y no se quedan fuera de sí las mascotas. Jesús nos recuerda la responsabilidad que tenemos para con nuestras familias, la responsabilidad que tenemos los unos con los otros, incluyendo la familia de la iglesia. Tenemos que amar y cuidar a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Se hace imperativo asumir responsabilidad, vivir en familia sin maltratos de ningún tipo, ni de hombre a mujer, ni de mujer a hombre, ni de adulto a niños, ni de adulto a ancianos. La violencia no es admisible. Jesús reprendió a Pedro cuando éste sacó la sica, el puñal, y le corta la oreja al centurión. No es con violencia que se alcanza el reino de Dios. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno que se llama a sí mismo Hijo de Dios está muriendo. Escenario donde toda la tierra se estremece y cubre de tinieblas. Llano de desesperación y angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un clamor, es un grito combinado a aquel grito que recién recordábamos el domingo pasado, al grito de Hosana, que fue un grito de dolor combinado con una súplica de esperanza. Jesús experimenta en esta ocasión el desamparo, la soledad. ¿Cómo es posible que Dios abandone al justo? ¿Dónde estaba Dios cuando su Hijo estaba colgado en la cruz? Y su vida se acababa allí, en ese monte del Calvario. Muchas veces a través de la historia, algunos se han hecho, o incluso nosotros nos hemos hecho preguntas. Y esa pregunta: ¿dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando miles de niños mueren atrapados en el ciclo de la pobreza, el hambre y la miseria? ¿Dónde está Dios cuando niños, mujeres y ancianos son abusados, maltratados, víctimas de abuso, de negligencia, y sus heridas marcan de manera significativa la vida de ellos? ¿Dónde está Dios cuando buenas personas, padres de familia, son despedidos de sus trabajos y quedan sin un sustento económico para sostener a sus familias, vulnerables emocionalmente para el desarrollo de patologías y probables actos autodestructivos y el suicidio? ¿Dónde está Dios cuando por diferencias ideológicas, políticas y económicas, individuos, familias, grupos, instituciones e incluso iglesias, sociedades, naciones se separan y entran en conflictos que terminan en guerras y tragedias humanas? ¿Dónde está Dios cuando se experimenta la soledad
y la traición. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo es posible que Dios se desampare a sí mismo? El clamor de Jesús, su desamparo, es el dolor y la angustia que experimentan los que son dejados de lado. Jesús carga con el dolor de los sufridos, de los marginados, de los crucificados, de aquellos a los cuales no se les ha respetado su dignidad. Jesús se refiere al desamparo de la humanidad, de la pareja que se separa, del abandono de algún padre o algún hijo o familiar, del destino del trabajo, de la muerte, de la soledad o de la urgencia de los que migran y han dejado a su familia al otro lado del mar. Él había adelantado a sus discípulos que no los dejaría solos, que enviaría para que todos al Espíritu Santo y que estaría con nosotros hasta el fin. Cuando alguien nos abandona o nos rechaza o nos deja solos, recordemos que Dios estará con nosotros, que estará con nosotros hasta el último suspiro de nuestra existencia. Aún en medio del dolor, de la angustia, de la incertidumbre, donde pensamos que hemos sido desamparados, podemos llamarle ciertamente: Dios mío, siempre estás conmigo. Así tenemos a Dios y no lo poseemos, y no cuando creemos que le hemos perdido, Dios está a nuestro lado. En medio de nuestro desamparo, Dios es ciertamente nuestro amparo y fortaleza, nuestro seguro refugio. Llegado el momento, Jesús exclamó: sed tengo. La sed de Jesús era real. En ello demostró la humanidad. El sufrimiento, la necesidad es uno real. Sintió sed. El centurión le dio una esponja con vinagre, era vino con mirra. Era para mitigar el dolor, para que no sufriera. Jesús, al rechazar el vino con mirra, asume su realidad y afirma su vocación, como lo hizo cuando afirmó su rostro y fue a Jerusalén, estando consciente de que la vida se vive con intensidad, con vocación, con compromiso. Jesús en la cruz se negó a renunciar, a escapar, a ser drogado, a tomar el camino fácil de la cobardía. Jesús sabía que de la única manera en que se podían resolver los problemas era enfrentándolos. Muchas personas en nuestra sociedad, frente al dolor y el sufrimiento, quisieran escapar, como algunos lo hacen, abusando del alcohol, de las drogas, de otros diferentes fármacos, incluso aquellos legalizados. Buscan escapar de sus ambientes de soledad y de sus angustias. Otros, por el contrario, se refugian en actividades sociales o incluso religiosas, pero a veces lo hacen en una falsa actividad o un medio que les adormezca, que no les permita pensar en otra cosa, una forma también de sublimar o incluso de entrar en negación o escapismo. Ese tipo de actividades no son saludables. Lo que promueven es la enajenación y la inacción en una vida sin propósito. En el contexto de la espiritualidad, eso no es adoración, eso no es realmente una alabanza.
es un escapismo con tonos de sol, fa y re, do. El discípulo cristiano no se construye con actividades dentro del calendario de la iglesia o con discos compactos, por música muy buena que sea, o con danzas u otras actividades. La vida cristiana que Jesús mostró es aquella donde no se evade, donde se asume, donde se enfrentan las situaciones con fe y con valentía. No olvidemos la exigencia que Jesús ciertamente le dio a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Donde quiera que un ser humano sufre, Cristo sufre. Donde quiera que se manifieste el pecado, Cristo es crucificado. Y allí debe estar el creyente presto a servir, el servicio que calme la sed del Señor. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. En este tiempo hay un gran pecado que se conoce como el pecado de la indiferencia, mostrada por todo tipo de individuos, incluso por individuos religiosos. Al igual que en tiempos de Jesús, que dejando a la persona tirada en el camino, sigue de largo porque no quiere contaminarse. Lamentablemente. Y Jesús sigue teniendo sed en tantos necesitados y marginados de la sociedad. Luego también Jesús dijo otra de esas expresiones que fueron diálogos con su Padre y diálogos con los que estaban a su alrededor, diciendo: consumado es. Cercana está la fecha para cumplir la responsabilidad social. ¿O ya pasó? ¿Cuál? La de rendir las planillas. Algunos dicen que se acogieron a prórroga. Generalmente en esta época, que algunos incluso llaman la época de la dolorosa, porque nosotros, añadiendo adjetivos, no hay que nombrar. Unos esperando recibir reembolso para el pago de otras cuentas, otros pagando a duras apenas, y otros pidiendo, ¿verdad?, que les permitan una prórroga. Algunos han optado por acogerse a situaciones catastróficas. Algunos incluso han llenado, abarrotado las cortes de quiebra. Algunos están resintiendo el hijo y se asustan cuando hablan sobre el posible IVA. Por acá está el contable, él es el que conoce de eso. Pero lo cierto es que nadie se queda. Aquí realmente todos somos aves de paso, todos tenemos que rendir nuestras cuentas. No se escapa nadie. Y también hay una planilla más importante, que es la planilla de su vida, de mi vida. Y en esa tenemos, en un momento dado, hacer el inventario como Jesús hizo y poder decir: consumado es. En el Gólgota, Jesús entregaba su planilla completa, sin evasiones y acompañada del más grande pago, un pago no pequeño, altísimo, que ningún gobernador, legislador o otras personas más ricas del mundo, y miren que por ahí se suman muchos, estarían dispuestas a asumir. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, en su libro El precio de la gracia, nos recuerda que el pago de la gracia de Dios no fue barato, fue caro. Dios pagó
mediante la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento, en esa etapa, la planilla de su vida ciertamente fue una planilla no dolorosa como nosotros la llamamos acá, sino que fue una planilla victoriosa. Es la planilla que se rinde con alegría, envuelve un sentimiento del deber cumplido, la obra de salvación ha sido completada. Es el final de la historia, como en la película ya del Señor de los Anillos. Jesucristo, Señor del universo, dio a demostrar de manera ineludible que el mal siempre será vencido por el bien. La cabeza de la serpiente ha sido destruida y desde el monte del Calvario una cruz se tiende como un puente para acercarnos al cielo. De manera adelantada se percibe el sabor de gloria, donde la vida ha triunfado sobre la muerte. Y ciertamente, como dijo el Señor, el que cree en Cristo, aun cuando haya muerto, vivirá. Y lo recogió así el apóstol Pablo en su experiencia. Todos hablemos entonces de por su gracia, esa gracia redentora, ciertamente experimentar la vida de Dios por la eternidad. Se posee la victoria, como dice el apóstol Pablo. Y qué hermoso uno pensar cuando vaya a rendir cuenta de su vida y hacer el inventario, hacer como el apóstol Pablo cuando escribió en su carta a los Romanos, cuando dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él la gloria, la honra y el poder por los siglos y los siglos. Ya para finalizar ese diálogo y desafío desde la cruz, Jesús expresa su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de cumplida la misión en este mundo, Jesús se dirige nuevamente a su Padre. Jesús se entrega a Dios para ser levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Su triunfo trae un renacer de la esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué actitud asumir frente a la muerte? Y mire que nosotros esa palabra como que no gusta, como que no agrada. Nadie le gusta que se hable sobre la muerte. De hecho, cuando realizaba investigaciones en la universidad, eran pocos los escritos, las disertaciones que había sobre la muerte. Y cuando uno examina también las pruebas que se han hecho para ver actitudes frente a la muerte, la clave y la respuesta generalmente era ansiedad o depresión. Esa expresión de Jesús: nada de ansiedad, nada de depresión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En mis años de la pastoral activa, que yo no sé cuándo eso ha terminado, pero había hermanos en las congregaciones que siempre tenían esa inquietud acerca de la muerte, incluso de qué había de pasar después, etc. Yo siempre les decía: usted no se preocupe por la muerte.
Eso a todos nos llega, porque todos somos aves de paso, nadie vino aquí para quedarse. Y no se preocupe que habrá y que pasará, eso solo lo conoce Dios. A usted preocúpese por dos cosas: por hacer un buen cuadro en ese inventario de su vida, y en el último momento evocar y expresar las palabras de Jesús: que tengo a ti, Padre. Porque incluso quizás allá no están los hijos, no está su pareja, llega el momento en que usted se va a quedar absolutamente, únicamente acompañado con el Señor. Lo más hermoso, y para morir en esa tranquilidad, usted encomienda su espíritu a Dios. ¿Qué sabemos de la muerte? Lo que se nos ha enseñado en la cultura. Nos acostumbramos a ella, a ver la lista diaria de asesinatos, o ver las esquelas allá en el periódico. Los hemos significado de manera incorrecta. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, en su libro El Camino de la Vida, decía: el problema que tenemos en el mundo occidental es que hemos definido mal la muerte, y al definirla mal, la manejamos mal. Debemos recordar de que no solamente la muerte es real, sino que el sufrimiento también es parte de nuestra vida. Todos los días navegamos entre rosas y espinas, entre alegrías y dolores. No llegamos al domingo de resurrección, sino a través del Viernes Santo. Esto no se brinca, y esto hay que entenderlo así. No triunfamos sin pagar el precio de entrenamiento que tenemos en la vida. No se ríe sin llorar un poco. Esa es la dinámica de la vida. Hay que vivir con esperanza, en paz, y al final de la jornada encomendar confiadamente nuestro espíritu a Dios. Que en medio de la crisis y el dolor recordemos y experimentemos su eterna, divina y consoladora presencia. Él también le dijo a aquellos: no lloréis por mí, sino llorad por vosotros, adelantando que su muerte sería una muerte gloriosa. Pedro de Padilla tiene un soneto que dice: de ti, muerto Jesús, nace la vida, que muriendo a la muerte diste muerte, y de tu amor nos vino aquella muerte que nos levanta a nueva y mejor vida. Muerte más venturosa que la vida, que libra al hombre de la eterna muerte, y así mayor trazo que tu muerte nunca lo tuvo ni tendrá la vida. Del sentido, la vida de la muerte, porque su muerte que puede darte vida, que no temas las fuerzas de la muerte, muriendo vivo y muerto estando en vida. Y estoy tan deseoso de esta muerte que por poder morir amo la vida. Diálogos y desafíos para orientar nuestra vida inspirada en la persona de Jesús. Y termino con el soneto anónimo, pero muy conocido y muy pertinente. ¿A qué nos hace vivir junto a Dios? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso y ofenderte. Tú me
mueve, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.